porque ahí quiero que hagan las maniobras. Y como eso también va a entrar al examen, entonces sería bueno el próximo miércoles, excepto que llueva muchísimo, haga frío, pero parece que ya no va a ser más frío para que podamos hacer nuestra clase presencial. Eh, el 13 ya saben todos, ¿no? El 13, el sábado 13 es el segundo parcial y a las 7 de la mañana en las mismas aulas que dimos el primer parcial, ya estábamos haciendo las preguntas de examen para hacer el examen multigrupo. Entonces, no está difícil, pero es mucha materia para ustedes porque viene desde respiratorio, cardíaco y digestivo. No está difícil, pero tienen que leer bien las preguntas. A ver, vamos a... ¿Lo pueden ver en la diapositiva? Sí, doctora. Ya. Entonces vamos a comenzar la parte de la semiología digestiva. Siempre que ustedes vean la semiología digestiva, el tubo digestivo comienza en un orificio, es como una manguera, y la manguera a medida que va pasando va cambiando de forma, ¿no? Esa manguera se infla y se transforma en la parte gástrica. Luego vuelve a su normalidad y se hace todo lo que es el duodeno, intestino delgado, intestino grueso y termina en el orificio, en otro orificio que anatómicamente llamamos el ano, ¿no ve? Entonces, háganse de cuenta que es una manguera que va cambiando de morfología y es para introducir los alimentos por la boca y son eliminados. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es el tubo digestivo. Ahora hagamos nuestra historia clínica. ¿Qué vamos a preguntar a nuestro paciente en patologías digestivas? Por ejemplo, según la edad, preguntamos en el periodo de la lactancia todas las afecciones de cambio dietético. Por ejemplo, un recién nacido no tiene por qué enfermarse de tubo digestivo. ¿Cuándo se llega a enfermar? Cuando le comienzan a dar las papillas, la comida, porque si el niño hasta los 8 meses está solamente con la leche materna, ese niño no se va a enfermar. La parte digestiva va a ir normal, pero muchas veces la mujer tiene que trabajar y deja la leche o mezclan la leche de tarro y ahí ya vienen los problemas de estreñimiento porque no saben preparar a la leche y el niño comienza a tener problemas, ¿ya? De diarrea y constipación. Es lo primero, el niño hasta su primer año viene, ese es el problema. Otro, las mamás, cuando primera vez tienen sus bebés, no tienen el cuidado que después de darle cada 3 horas la leche, tienen que darle cada 3 horas, no le hacen sacar sus gases. Al bebecito tienen que sacar 3 veces, golpeándole en la espaldita, uno ahí va golpeando y tiene que salir, cro, 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 3 veces, no solamente la una. Hay otras mamás que le sacan, ah, ya botó en la primera y lo echan, ¿no? Por flojera, eso es flojera. ¿Y qué pasa? Los gases se van acumulando y en la noche el bebé llora y llora y llora y llora hasta que tienen que llevarlo al médico y el médico que le tiene que dar para botar gases, nada más. Y la mamá ahí se asusta. Entonces uno siempre tiene que explicar, señora, su niño recién nacido no tiene por qué enfermarse, excepto que tenga patología congénita.
¿no? Entonces usted va a tener cuidado de darle la leche cada 3 horas y sacarle los gases, ¿no? A veces en el brazo también se puede poner al bebé y se le golpea hasta que elimine los gases. Luego el niño, a medida que va creciendo, vienen los abusos de cantidad y calidad de los alimentos. Esto también le va a provocar diarreas y vómitos. Cuando el niño comienza a ir a las escuelas, al kinder, la mamá le manda su lonchera. Entonces, en la lonchera nosotros tenemos que mandarle un yogur, ¿no? Algo que sea nutritivo. Las mamás de flojera, ¿qué hacen? Le ponen un pilfrú y le compran su papita, que no es alimento. El pilfrú se puede calentar, ¿no? Entonces no es bueno y ahí vienen los problemas digestivos. Ya cuando son adolescentes, ya tienen un orden funcional. Ahí ya no le manda su lonchera a la mamá, le da plata para que se compre en el colegio y en el colegio lo primero que se compran es papa frita y Coca-Cola, ¿no? No se compran ya cosas nutritivas, algo que sea bueno para ellos. Entonces, ahí está el problema. En el cambio de horario. Por ejemplo, en ustedes, que ya son jóvenes. Ustedes antes, cuando estaban en el colegio, tomaban desayuno, se iban al colegio, llegaban a la casa, almorzaban, hacían la tarea y hacían su trabajo, o tal vez otros cursos que iban y hacían y volvían y cenaban y a dormir. Tenían un orden de horario. En cambio, en la universidad no ocurre eso. Pueden tener clases a las 7, pueden tener clases a la 1 de la tarde, pueden tener clases en la noche. Entonces, el horario no es adecuado para que ustedes tengan un horario de su propia alimentación. Se vienen sin tomar desayuno a la universidad y en la universidad se compran unas empanadas, no se sabe si es de ese día o si es de otro día. Entonces, la cosa que ustedes se compran sus asaditos y comienzan con ketchup, eh, le ponen ahí ají, le ponen mayonesa, mostaza y comienzan a cambiar toda su vida de su alimentación. Y ahí vienen el tiempo en horario y cantidad y calidad de los alimentos. Entonces, en el adulto tenemos que preguntar. Ya el adulto ya gana plata, se hace su churrasco, se hace su ají, y en varios churrascos o churrasqueros que yo conozco, dicen, ¿qué clase de ají quiere? ¿Quiere ají con maní? ¿Quiere ají con solamente mayonesa? ¿Quiere ají con locoto y tomate? O sea, nos dan variedad de ají, porque claro, un churrasco siempre es más rico con ají, ¿no? Aquí, ¿qué viene ya? Vienen las transgresiones alimentarias, abuso de alcohol, abuso de tabaco, abuso de condimentos, y estos van a dañar la mucosa gástrica, provocando gastritis y úlcera gastroduodenal. Siempre, ya vamos a hablar cuando hagamos el examen físico, tenemos que preguntarle cuántas veces mastica la carne a la persona. A ver, ¿quién me puede decir de ustedes cuántas veces mastican? Mientras tanto, vamos a recibir a los que están pidiendo entrar. ¿Alguien me puede decir cuántas veces uno mastica la carne? Yo unas 5 veces, doctora. 5 veces y después lo hace pasar. Sí. Otro, porque la carne, a lo menos cuando uno va y come churrasquito, es riquísimo, y uno va masticando y dependiendo si va acompañado con arroz, yuca o pan y su ají. Es que La, varía, doctora, según.
¿Cuál sería lo ideal? ¿Cuántas veces? Unas 20 veces. Ya, está caliente, caliente, caliente. Doctora, creo que la carne Dicen de que primera, la carne tenemos que masticar 30 veces. ¿Por qué? Porque si lo hacemos pasar entero, porque a veces se pasa entero, hay un reflujo, vuelve la carne del estómago, porque en el estómago no hay dientes. ¿Ya? En el estómago es mucosa, no lo va a destruir la carne. Si el diente no lo ha destruido, imagínense el estómago. Y eso va a ir a intestino y igual van a tener que, los jugos gástricos nomás tendrían que deshacerlo. Entonces se recomienda que cualquier alimento mastiquemos 15 veces y la carne 30 veces. ¿Ya? Entonces de hoy en adelante ustedes van a contar uno, dos, a veces en el tercero ya lo estamos haciendo pasar. En el desayuno, por ejemplo, agarramos un pedazo de pan y el té y ploca adentro. Ni siquiera a veces lo masticamos unas 5 veces. Entonces, lo importante es mandar al estómago ya casi medio deshecho para que ya el jugo gástrico ahí en el estómago ya ayude para que vaya al intestino y se absorba todos los nutrientes. ¿Ya? Bueno, sigamos. En los ancianos hay un predominio del proceso degenerativo. Por ejemplo, aquellas personas que no se cuidaron. Yo conozco a muchas personas que cuando uno le invita y siempre algunas casas le ponen sal y le ponen ají. Se dice que no se debe poner la sal, ¿ya? Es mejor retirarlo la sal, pero a veces piden, ¿no? Para aumentar. Y el ají. Y cuando uno les presenta el ají, cuando prueban dicen, pero este es ketchup, nada más. O sea, hay personas que les gustan picante, picante, picante. ¿Y eso qué va a llevar? Va a llevar a una irritación, a un proceso degenerativo a nivel de estómago, va a provocar también irritación y a la larga esas inflamaciones va a haber perforación. ¿Ya? Entonces también otros problemas vienen las hemorroides dependiendo si ellos trabajan o alzan cosas pesadas y hay también laceraciones en los labios y cáncer. En el sexo, según el sexo de la mujer, los trastornos funcionales, por ejemplo, hepatobiliares, por menstruaciones, embarazos frecuentes, una mujer cuando se embaraza cambia toda la parte hormonal. Y al haber ese cambio, muchas mujeres, estando embarazadas, tienen que operarse de la vesícula. ¿Ya? Entonces, las mujeres son muy frecuentes los problemas hepatobiliares. En los varones es más frecuente las gastritis, las úlceras digestivas. Se dice de cada 4 varones, 1 tiene, ¿ya? Según el sexo. Según el trabajo, vamos a ver qué afecta en el trabajo. Vienen los estrés, dependiendo en qué trabaja, ¿ya? Hay las gastritis, las úlceras por estrés, las litiasis vesiculares, las hepatitis, la cirrosis, porque en muchos trabajos, como los catadores de vino, están todo el tiempo probando, 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 todos los días. Después vienen las úlceras pépticas, gastroenteritis aguda, crónica, según la alimentación, porque hay muchos que no van a su casa a almorzar, tienen que almorzar en el trabajo o tienen horario continuo. Entonces almuerzan lo que hay. Las manipulaciones de plomo, mercurio, pintores, los que trabajan con impresión van a ir a una intoxicación a nivel digestivo. Y las famosas ollas. En la televisión sacan propagandas de unas ollas que recomiendan utilizar, pero hay otras que son más baratas que la gente utiliza que son tóxicos, ¿ya? Entonces ahí es puro plomo muchas veces.
y eso a la larga trae problemas digestivos. También puede dar, ahí tenemos los catadores de vino y los choferes, ¿no ve? En estos tenemos la hepatitis, los cólicos en los catadores de vino que van a llevar a una cirrosis hepática. Y el prurito anal en los choferes, en los que trabajan en camiones, en flotas que están más de 12 horas sentados. Entonces, ellos van a tener problemas de hemorroides. También los ingenieros petroleros, por las sustancias tóxicas que llegan a utilizar, hacen cáncer rectal, ¿ya? Las personas que trabajan en oficinas, ellos hacen atrofia muscular, o sea, las vísceras se hacen más flácidas y pueden llevar también a una litiasis vesicular. Los antecedentes hereditarios, ¿qué vamos a preguntar? Antecedentes de cáncer, de úlceras gastroduodenales, litiasis vesiculares en la familia. Por ejemplo, en los asiáticos, cuando tengan pacientes asiáticos, siempre ellos van a referir que tienen un grupo sanguíneo, que es el grupo A. Y este grupo A es muy frecuente en cáncer gástrico. Por eso que los japoneses, en donde vayan, siempre hacen su hospital japonés gastroenterología. Siempre. Hay aquí en Santa Cruz, hay en Sucre, hay en Cochabamba, hospitales que hicieron los japoneses, pero como gastroenterología. Los otros antecedentes, la cantidad y calidad de los alimentos que van a comer y el horario y la masticación, ¿ya? Es importante. El abuso de alcohol, también tenemos que preguntar por la cirrosis y las úlceras gastroduodenales. Tenemos que preguntar toda enfermedad infecciosa, como ser hepatitis, paludismo, tuberculosis, sífilis, que estos van a llevar a una úlcera gastroduodenal. Preguntamos también cirugías, apéndice, vesículas, hernias. ¿Ya? Tenemos que preguntar, ¿por qué? Porque eso van a provocar bridas a nivel de intestino. Y esas bridas van a provocar de que no se haga una buena digestión. Pueden provocar hasta obstrucciones, pueden provocar vólvulos. ¿Mm? Entonces, todo lo que sea cirugía, ya pensamos en bridas cicatrizales y trastornos digestivos en la evacuación. Otro sería la cirrosis hepática, que nos van a predisponer en varices esofágicas e hipoproteinemia. Ya hemos hablado sobre las fasias, ¿no ve? Alcohólica, las varices que van a tener a nivel de la nariz y las mejillas en los alcohólicos. Enfermedad actual. En la enfermedad actual, Galíndez nos recomienda estas preguntas, 6 preguntas. Por ejemplo, que ¿cómo empezó la molestia? Ya comenzamos. Por ejemplo, que sea vómito. ¿Cómo empezó los vómitos? ¿Cuándo los notó por primera vez? ¿Cómo evolucionó? ¿Qué recuerda antes, ya, que podía comer sin ninguna molestia? También preguntamos las evacuaciones, si son normales o necesita de laxantes y qué medicamento tomó. Miren que aquí ya aumentamos 2 preguntas de que qué comió antes, que estaba, cuando estaba bien, y cómo es la evacuación, si es normal o utiliza laxantes, ¿ya? Eso de la utilización de laxantes es muy importante que el médico sepa. Y vamos a ir a los síntomas. Vamos a ver las modificaciones del apetito y el hambre. El apetito y el hambre se modifican tanto en cantidad y calidad, ¿ya? Por ejemplo, polifagia. ¿Qué es la polifagia? Es la necesidad de comer mucho. Encontramos en obesos y diabéticos.
La hiperorexia es la exageración del apetito, o sea, es aquellas personas gustosas que dicen, ah, no, yo quiero comer un pollito a la brasa, pero solamente hay brasa, no, yo quiero a la brasa, y listo, ahí se quedó. ¿Ya? Bulimia son las exageraciones del hambre y del apetito. Inapetencia, disminución del apetito, o sea, no quiere nada esa persona. Anorexia, disminución del apetito en extremo, ese no quiere comer nada. Pica, es la ingesta exagerada de condimentos, aquella persona que le gusta poner a su comida mostaza, ají, ketchup, todo, que exagera a veces, ¿no? Hay ciertas comidas que sí uno pone el ketchup, ¿no? Es rico, pero muchas personas exageran. Geofagia es la ingesta a tierra. Eso encontramos en niños. Muchos niños comienzan en las paredes ahí rascando y ponen a su boquita. Eso nos quiere decir que hay parasitosis y anemia. Entonces, cuando la mamá venga y diga, doctor, mi hijo anda en las paredes rascando y comiendo tierra, ¿ya? Entonces le van a hacer un copro parasitológico a ese niño y un hemograma. Coprofagia es la ingesta exagerada en extremo en enfermos donde hay una enfermedad mental y su excremento ellos hacen y agarran y se lo comen, ¿ya? Coprofagia se llama eso. Hambre dolorosa en individuos con úlcera y hambre nauseosa en mujeres embarazadas. Las modificaciones de la sed. En esto vamos a preguntarle o el paciente nos va a decir cuando toma mucho líquido o cuando no toma mucho líquido, ¿ya? Vamos a ver que si toma mucho líquido puede que haya estado deshidratado, que tuvo diarrea, que hizo mucho ejercicio y ha transpirado bastante o no toma nada, ¿ya? A eso se llama polidipsia, la ingesta exagerada de líquido. Eso encontramos en pacientes diabéticos, en pacientes con Addison, esclerosis renal, hipercalcemia, que toman bastante líquido. Dipsomanía, necesidad imperiosa de beber líquido, como ser alcohol, dice, ¿no? Hoy, hoy ganamos el partido de fútbol, vamos a festejar, dice. Y eso, ahí viene la dipsomanía. Otro sería la halitosis. Es el mal aliento bucal que llegan a tener las personas y puede ser por contenido gástrico que no se ha digerido normalmente, que hay una fermentación, o también hay que ver el mal estado de las piezas dentarias, mala higiene, que hace que los ácidos destruyan el esmalte dentario y ahí puede provocar la halitosis. Otro sería la amigdalitis pultácea y el divertículo de esófago que provocan halitosis. Y vamos a ver y le preguntamos, ¿el aire expirado por la nariz huele mal o por la boca? Ahí si es por la nariz vamos a pensar en una sinusitis y si es por la boca puede ser una causa bucal dental. Otro dolor sería, otro síntoma, el dolor abdominal. Y ese dolor abdominal puede ser desde la boca. Vamos a ver qué dolores vienen en la boca. Puede ser una inflamación de las encías, a eso se llama gingivitis, o terminaciones nerviosas de las piezas dentarias, que haya caries dental. Glosodinia es el dolor de la lengua, y aptas, que son, como ven en la figura, esa niña tiene vesículas, ¿no? Hay dolor en los labios. Nos vamos un poquito más adentro, en la faringe. Cuando hay dolor en el acto de la deglución, cuando le duelen al tragar, sea líquido o sólido, se llama odinofagia.
Y la dificultad para la deglución puede ser por una amigdalitis, úlcera de Goodwin o tifoidea, disfagia. Nos vamos al esófago. Si hay en el esófago un acto de deglución, puede ser por una esofagitis, una úlcera en la mucosa, una estenosis de esófago o tal vez presencia de cuerpos extraños, hablamos de deglutalgia. Y si es una sustancia tóxica por ácidos o herbicidas o órganos fosforados, se va a dañar también el esófago. En la época de octubre, por ejemplo, ya nosotros los médicos en los hospitales estamos preparados porque llegan bastantes jóvenes que se toman órganos fosforados. Entonces tenemos que estar ya preparados nosotros para ver, porque se aplazan, porque las niñas están embarazadas o porque le terminó el cortejo y todas esas cosas, ¿no? Y el papá le encontró, le pegó y ellos agarran y toman órganos fosforados. Entonces, septiembre, octubre es la época donde llegan a los hospitales. Nos vamos a estómago. En estómago, el dolor de las paredes de estómago, o puede ser por una gastritis, una úlcera, se llama gastralgia. ¿Ya? La característica del dolor, el modo de comienzo. Preguntamos cómo comenzó el dolor, si fue rápido o si fue lento. Si nos dicen rápido, puede ser una gastritis aguda, tóxica, puede ser algo que ha ingerido cáusticos, puede ser alcohol o fármacos o comida irritante, que fue inmediatamente el dolor. Y si el dolor es lento, son propios de una gastritis crónica y dispepsia nerviosa. Si el dolor, vamos a ver por su característica, el dolor puede ser urente. ¿Cuándo decimos que es urente? Cuando le preguntamos, señor, ¿el dolor es como si le estuviera quemando? ¿Como si le estuviera pesando? ¿Como si estuviera hinchado? ¿Ya? Entonces, para nosotros esa clase de dolor es urente. Ya puede ser por una gastritis. Y preguntamos la intensidad del dolor. El dolor de una úlcera péptica es intenso, ¿ya? Gastroduodenal. Dolor en puñalada. Ahí le preguntamos cómo es, como si le estuvieran punzando, ¿no? Entonces, en ese caso, hablamos de una úlcera perforante hacia el peritoneo. También hablamos de dolor lancinante. Otro, dolor tenebrante. En este caso, hablamos de úlcera que penetra al páncreas, pero tenebrante es cuando el paciente dice como si me estuviera quemando. Por eso le hablan de dolor del asador, y eso es en la pancreatitis. La localización. En la localización tenemos que decirle que con su dedo nos indique dónde le duele. Entonces, si nos muestra la región epigástrica, es una gastritis, una úlcera gástrica o una gastritis crónica. Si nos muestra hipocondrio derecho o región posterior del lado, puede ser una úlcera duodenal o una colecistitis, en fosa ilíaca derecha hablamos de una apendicitis, puede ser de un embarazo ectópico, ¿no? Entonces, según la ubicación que nos muestre el paciente, en los 9 cuadrantes, inmediatamente en nuestra cabeza tienen que estar los 9 cuadrantes para ubicar en qué órgano se encuentra. La cronología del dolor. El dolor prandial o inmediato se va a producir en ayunas o después de la ingesta de los alimentos, inmediatamente.
Puede ser úlcera, tumores, gastritis, hernias de hiato, irritación en la parte del plexo solar. El dolor prandial inmediato se presenta después de un tiempo de ingerir los alimentos. Se dice de 3 minutos a 3 horas. Se debe esto por una úlcera en la curvatura menor del estómago. Y el dolor tardío es después de las 3 a 5 horas. ¿Ya? Entonces, después de la ingesta de los alimentos, siempre van a ir relacionando a la ingesta del alimento que ha tenido el paciente. Y ahí tenemos una cronología de tiempo, ¿ya? Las circunstancias. Nos vamos a intestino, salimos del estómago y nos vamos a intestino. En esto, el dolor tipo cólico, hablamos, fíjense el dolor de aparición brusca, viene con retortijón como si le estuviera doblando las tripas. Esto puede ser intermitente y se alivia con la posición en decúbito ventral. Puede ser que estos ruidos estén aumentados o estén disminuidos. Si los ruidos están aumentados, comienza a sonar como tripas, a eso se llama borborismo, ¿ya? Cuando está aumentado. Y si hay una disminución de los ruidos hidroaéreos del intestino, podemos estar pensando en un hilio paralítico o un hilio mecánico, ¿ya? Puede ser por estrangulamiento o puede ser paralítico medicamentoso también. Puede ser una inflamación de apéndice, una linfoadenitis, una enteritis regional, una colitis ulcerosa. ¿Y esto qué va a provocar? Si va a haber una torsión del intestino o vólvulo, va a provocar necrosis del tejido, por eso duele. Y fecaloma es la presencia de heces fecales en el intestino que están obstruyendo. Entonces también eso provoca dolor. Recto y ano, ya casi lo último. El dolor tiene relación con la evacuación del bolo fecal. Puede ser que venga acompañado con pujos, tenesmo, puede venir con algún problema, como ser pequeñas estrías de sangre, por la presencia de pólipos, fisura, cáncer, hemorroides y colapso rectal. Esos síntomas del dolor prandial después de los alimentos, tenemos que estar bien convencidos de que el paciente nos está diciendo la verdad. Si nos indica hipocondrio derecho, el dolor es más de hígado y de vías biliares. El hígado no duele, lo que duele es la cápsula de Gleason, ¿no? Y eso da una sensación de pesadez, que sería dolor gravativo. En la colecistitis o colelitiasis, el dolor es de tipo cólico y espástico. ¿Cuál es la diferencia en colecistitis y colelitiasis? ¿Alguien sabe? Manuel Alejandro, Robert, Isabel Padilla. La colecistitis no es la inflamación es la inflamación de las paredes, ¿no? De la vesícula. Y la colelitiasis son los cálculos en la vesícula. La presencia de cálculo. Muy bien. Las pancreatitis agudas, el dolor es intenso, ¿eh? No cede con analgésicos. Y nos van a dar unos signos importantes. Miren, signo de Cullen, que son equimosis periumbilical. Vemos abdomen y vamos a ver al borde del ombligo unas equimosis. A eso se llama signo de Cullen. Y el signo de Hastel son equimosis en los flancos, en las partes laterales, que se encuentran en las pancreatitis necrohemorrágicas.
Mire, con solamente ver esos dos signos de Cullen y de Hastel, ustedes dicen, esta es una pancreatitis, ¿no? Otros serían las apendicitis agudas, las uretritis, las litiasis renales, la aortitis abdominal, hasta las parasitosis en los niños provocan intenso dolor abdominal. A veces operan apendicitis, que las apendicitis, el apéndice estaba tranquilo y cuando abran apéndice y está el ascaris sale. Y ahí riñoneras sacan de ascaris. Entonces, los dolores serían gravativo, urente, lancinante, ¿no es? Sensación de pesadez, urente que es como si le estuviera quemando y lancinante como si le estuvieran punzando. Constrictivo es cuando hay una masa que está obstruyendo la parte del tránsito normal. El cólico es a nivel de las vesículas. Fungitivo son de las úlceras gástricas y duodenales. Nos vamos a ir sobre el dolor de la pieza dentaria. No nos vamos a ir como los dentistas, pero tenemos que saber algo. Por ejemplo, si a la persona le duele la pieza dentaria cuando toma algo frío, es que el esmalte está dañado. Cuando le duele tomando cosas frías o cosas calientes o dulce, es la dentina que ya está dañada. Pero si ya hay pulsaciones en el maxilar, ya hablamos de pulpitis, ¿no? Eso puede calmar el dolor con hielo muchas veces, oposición. Y si ya hay un absceso periapical dentario, es un dolor continuo que no pasa con nada. Tiene que ir al dentista. Secreción salival. Cuando no hay presencia de saliva, se habla de asialia. Eso significa que esta persona habló mucho, que esté con intoxicación o está muy deshidratado. Serostomía es la sensación de la boca seca que encontramos en pacientes con uremia, hipovitaminosis A, en pacientes diabéticos e hipotiroidismo. Tialismo. El tialismo es el aumento de la cantidad de saliva. Cialorrea es cuando hay presencia de salida donde se derrama por la boca, está ahí la saliva. Cialorrea. En cambio, el tialismo es el aumento de la cantidad, pero la cialorrea es la salida de la saliva. Otros síntomas serían las náuseas. Las náuseas, ¿qué son? Son sensaciones desagradables que tiene la persona, que viene desde la parte gástrica, viene acompañado con sudoración, cialorrea, modificaciones de ritmo respiratorio, arcadas, que pueden terminar en vómitos, otros no, ¿ya? O estados nauseosos nomás tienen. ¿En dónde vamos a encontrar? Primero en las mujeres embarazadas, ¿no? Porque dice, ay, no, hay el olor, dice, y comienza ya con sus náuseas. En niños que tengan gastritis aguda, en bebedores, en fumadores, en pacientes que tienen parasitosis, como es la tenia saginata, también los ascaris lumbricoides y el cáncer gástrico. Otro síntoma, pirosis. Piro significa fuego. Es una sensación de ardor, quemazón en todo lo que es el esófago. ¿La causa cuáles son? El reflujo gastroesofágico, la gastritis, úlcera gástrica, hernia de hiato, pacientes que son operados de gastrectomía, esófago corto. También se encuentra ahora en los pacientes que se ponen los balones gástricos, ¿no? Hay la pirosis. ¿Qué es la regurgitación? Es un trastorno
de los alimentos que llega a la boca en pequeñas cantidades, de todo ese contenido gástrico que hicimos pasar, vuelve a la boca. Eso vuelve sin ningún esfuerzo. Viene acompañado con pirosis porque ya se va a mezclar con el ácido gástrico y viene con eructos, sustancias que tienen sabor ácida, amarga, y podemos tener en los laxantes niños que tengan una plenitud en el estómago. Rumiación. La rumiación lo tienen las vacas, ¿no ven? Comen pasto y se echan y vuelve el pasto a la boca y ellos vuelven a masticar. Entonces, es cuando hay una regurgitación, pero estos los mastican y lo vuelven a pasar. Mericismo. En este caso, también vuelve a la boca el alimento sin ningún esfuerzo, sin náuseas, sin vómitos, pero no lo mastican y no lo hacen pasar, lo botan, ¿ya? A eso se llama mericismo. Es cuando el contenido gástrico viene a la boca, pero es eliminado. Eruptos. El erupto viene por muchos que utilizan más que todo las bebidas gaseosas, ¿no? Son expulsiones bruscas y ruidosas a la boca de gases que provienen del estómago. Cuando comen deprisa, cuando abusan de bebidas gaseosas. Aerofagia es la deglución constante de aire que tiene una mala masticación. Hay otras personas que están comiendo su sopita y agarran la cuchara y no lo ponen, sino lo aspiran con aire más. Meteorismo es la detención de distensión abdominal por acúmulo de gases en el tubo digestivo. A esto también se habla de aerofagia, fermentaciones en intestino, en pacientes con cirrosis hepática, obstrucciones intestinales o un hilio paralítico. Otro síntoma que todos conocen es el vómito. El vómito es un reflejo que hace que se expulse el contenido gástrico. A veces viene con náuseas, a veces no vienen. Hay vómitos explosivos en escopeta en pacientes con problemas neurológicos. ¿Y los mecanismos del vómito cuáles son? Cierre de la glotis, presión intratorácica negativo, contracción del diafragma y músculos abdominales, apertura del cardias y antiperistaltismo gástrico. Esas son las causas del vómito, para que haya vómito. Vamos a ver el origen del vómito. El origen del vómito puede ser periférico, central o reflejo. Cuando es periférico es por irritación de la mucosa gástrica, ¿ya? Gastritis, intoxicaciones, uremia y diabetes. Cuando es central es por la excitación del centro vulvar, del centro del vómito. Y eso es cuando hay un edema cerebral, cuando ha habido un accidente de tránsito, cuando tuvo un golpe o fracturas de huesos a nivel cerebral, cuando hay un hematoma, cuando hay una isquemia, va a provocar irritación a nivel cerebral y ese vómito es en escopeta. Ese no viene con náuseas, nada. Entonces es una hipertensión endocraneal, puede ser por tumor cerebral, meningitis, en pacientes diabéticos, generalmente por traumatismo. Y si es reflejo, es por nervios sensitivos, como ser en las apendicitis. Imagínense, la apendicitis está en la fosa ilíaca derecha y viene el reflejo para el vómito. Peritonitis, cólicos renales, cólicos hepáticos.
la cronología del vómito. Puede ser en la mañana, en ayunas. Generalmente en ayunas son mucosos. Por aumento de secreción del jugo gástrico van a provocar dolor a nivel de úlcera pilórica y duodenal. Otro vómito sería mucoso bilioso, mezclado, viene, pequeños en las mañanas, que a este es muy frecuente en personas que noche antes hayan tomado bebidas alcohólicas y en la mañana se levantan a querer vomitar. Entonces, es mucoso y un poco bilioso. A eso se llaman pituitas, esos vómitos del alcohólico. Los vómitos alimenticios por retención es abundante. Es después de comer algo viene el vómito, porque no mantienen en el estómago. También tenemos vómitos prandiales inmediatos, mediatos y tardíos. Inmediatos es después de la ingesta de los alimentos, entonces inmediatamente vienen los vómitos, como ser en el embarazo, en la dismenorrea, en la gastritis y úlcera. Los mediatos es después de 2 a 3 horas, igual como en las gastritis. Y los tardíos es después de las 5 horas, 5 o 6 horas, que se viene por úlcera duodenal o estenosis pilórica. Las características de los vómitos. Vamos a preguntarle, doctor, yo he estado vomitando, ¿cómo era? ¿Qué vomitó? ¿Qué vio en su vómito? Puede ser alimenticio, después de ingerir alimentos, el paciente vomita, es un reflejo común. A veces hay pacientes que van tosiendo, tosiendo, tosiendo y vomitan. Los niños cuando tienen sus amigdalitis purtácea, dice, ay, doctor, mi hijito está vomitando. Ni siquiera le vio la garganta a la mamá. Entonces, cuando el médico le ve así sus amígdalas grandotas, es lógico, pues el niño no puede hacer pasar alimentos, lo vomita. Entonces, ahí tenemos que ver el vómito. También tenemos los mucosos por inflamaciones gástricas o pituitas matutinas y acoso bilioso, que es de un color amarillo, amargo, por reflujo duodenal. Otra característica serían los vómitos porráceos. Este es de un color medio verde, oscuro, fétido. Es la mezcla del contenido gástrico, duodenal e intestinal, mezclado con bilis. Se encuentra en las peritonitis y oclusiones intestinales. Los vómitos purulentos se encuentran en las gastritis flemonosa, purulenta o también que haya habido una fístula vecina. Fecaloideos son de color castaño oscuro, de aspecto como diarrea, de olor fecaloideo por obstrucciones intestinales bajas. Otro vómito, estercoráceo o fecaloideo también llamado, es de un aspecto moldeado de materia fecal que se encuentra en las fístulas gastroduodenales y obstrucciones intestinales altas. Vómito sanguinolento, llamado hematemesis. Aquí tenemos que diferenciar en hemoptisis, epistasis y hematemesis. Parecen parecidos, pero no son. La hematemesis es la eliminación de sangre por la boca del tubo digestivo. La hemoptisis es la salida de sangre por la boca, pero de las vías respiratorias altas. Y epistasis es la eliminación de sangre de vías respiratorias altas. Esa es la diferencia, ¿ya? Bueno, vamos a seguir. Nos vamos ya casi a intestino, debajo del ángulo de Treich, y vamos a ver la eliminación de sangre que se transforma en melena
enterorragia y sangre oculta en heces. Esas diarreas por inflamación hacen de que le preguntemos cómo es la diarrea al paciente. ¿Líquida o semilíquida? Nos tienen que explicar por qué, para que nosotros veamos cómo está el tránsito intestinal en el paciente, si ha habido infección o si solamente es una transgresión alimentaria. ¿Ya? Encontramos en pacientes con falta de vitamina B12, intoxicaciones alcohólicas, parasitosis, enterocolitis, colitis ulcerosa, que pueden tener. Las causas de la diarrea. 1. Por alteraciones de la función motora, alteraciones de la secreción del intestino delgado, estado emocional. A veces ustedes en el examen oral de semiología tienen diarrea, ¿no es? Ay, me dio diarrea por los nervios. El síndrome de colon irritable, alteraciones del dolor, diarrea o estreñimiento. Ahí están los niños. Cualquier lado les sirve para que vayan al baño, ¿no es? Igual como los vómitos, en la diarrea vamos a preguntar, ¿cómo era la diarrea? Si es mucoso, es por irritación de la mucosa intestinal. Encontramos en la disentería basilar y colon irritable. Si es una diarrea purulenta, es una afección amebiana. Viene acompañado de pujos, que son ganas de ir cada rato al baño, de defecar. Tenesmo, sensación continua de ir al baño. Sanguinolentos. ¿Cuándo es una diarrea sanguinolenta? Cuando hay una enteritis o una colitis hemorrágica, úlceras o hemorroides. Las diarreas pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Es aguda cuando es menos de una semana. ¿Ya? Son infecciones tóxicas que pueden venir acompañadas de fiebre y dolor abdominal. Encontramos en la salmonelosis, en la shigellosis y en la colitis aviviana. Las diarreas crónicas se hablan más de 2 semanas, más de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Entonces ya estamos hablando de una diarrea crónica que puede ser una enteritis, una enterocolitis, enfermedad de Crohn, celíaca o de VIH, SIDA, ¿no es? Pueden ser diarreas altas o diarreas bajas. Cuando hablamos de diarreas altas, cuando las diarreas tienen un color verde amarillento, tienen un dolor cólico y calma cuando van y hacen su evacuación. Diarrea baja, se habla también de heces líquidas o semilíquidas. En este caso hay olor fétido, mal olor, es oscuro, son eliminados en pequeñas cantidades y con dolor cólico cuando van al baño. ¿Ya? En este caso hay pujos y tenesmo, o sea, tienen ganas de ir cada rato y hacen poquito. Las diarreas por irritación de la mucosa, hablamos de enteritis y enterocolitis. Hablamos de enteritis cuando las diarreas son abundante cantidad en número y frecuencia. ¿Ya? Son pastosas, son alimenticios y tienen un color fétido. Hablamos de enterocolitis cuando las diarreas son líquidas o semilíquidas, pero la cantidad no es muy frecuente. ¿Ya? Viene con dolor cólico, con pujos y tenesmo. Por ejemplo, en este caso del cólera, han debido escuchar las diarreas por cólera. Esto fue casi una pandemia en la cual se detectó el lavado de las manos eran sucias y se transmitía por las manos. Entonces, desde esa época se recomienda que antes y después de entrar al baño
o que uno tenga que agarrar su alimento, se lave las manos o se ponga alcoholcito ahora, ¿no? Entonces, en este caso de la pandemia, el color de la diarrea era un color blanco, como si hubiesen lavado arroz. Ese color era, líquida. Entonces, la prevención en ese caso era el lavado de las manos, ¿ya? Y así se erradicó la enfermedad del cólera. Lo contrario a la diarrea es el estreñimiento, que es otra causa de consulta. Por ejemplo, el retraso de la evacuación más de 48 horas. Hay otros que hacen 24, dicen, ay, estoy estreñido. No, después de 48 horas que no haya ido al baño, hablamos de estreñimiento. ¿Cuáles son las causas del estreñimiento? Dieta pobre en residuos, atonía muscular, megacolon congénito, megacolon por tripanosoma en los chagásicos hablamos, y el abuso de laxante. A veces las niñas o los jóvenes, por adelgazar, le dice a alguien, tómate el laxante y vas a ver, vas a adelgazar, porque no se va a absorber nada. ¿Qué están provocando? Están provocando a que sus vellosidades se eliminen. Entonces se están haciendo daño, ¿ya? Es mejor nomás cambiar el hábito de alimentación, disminuir la cantidad de carbohidratos y van a adelgazar. Y los azúcares. Las causas, ya dijimos, la disminución de la luz intestinal puede ser por bridas, tumores, parásitos o fecalomas, por disminución del tono de la pared. Los embarazos provocan estreñimiento, ascitis y tumores. Afecciones neurológicas como son las meningitis, los traumatismos vertebrales, paraplegias, los TAVES. Todos los pacientes que entran a terapia intensiva, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Lo sedamos al paciente, relajamos la musculatura y de lógica ya a los 2, 3, tercer día no hay evacuaciones. Entonces tenemos que utilizar no laxantes, sino utilizamos medicamentos que lleguen a ayudarnos a aumentar la motilidad musculatura de la musculación, y también le damos para que lubrique. Así hacemos para que ellos puedan hacer, porque relajamos, estamos provocando relajación muscular y alteraciones de la pared intestinal. Las causas pueden ser un síndrome de oclusión agudo del intestino, oclusión o parálisis, o también a nivel de la retención del tránsito intestinal, parálisis espásticas, síndrome meningio, mecánico puede ser estrangulamiento, puede ser fecaloma, un cáncer de colon. En el síndrome disentérico puede ser por ameba bacilar, por Shigella, salmonella. Estos nos van a dar diarreas con un poquito de sangre, ¿ya? Porque la shigellosis, la salmonelosis, las amebas, no hay diarreas o estreñimientos que van a venir con sangre. Aquí viene con pujos, tenesmo, moco, pus y sangre. El síndrome de la mala absorción, como ser las diarreas abundantes, pastosas, amarillentas, en estos casos hay el olor fétido. Muchas veces en los niños viene esto por la mala alimentación. Podemos tener un estreñimiento atónico, espasmódico y a nivel de rectos sigmoides. Atónico es cuando el intestino pierde el peristaltismo, no hay la motilidad muscular después de una cirugía, por ejemplo. En este caso, cuando operan los cirujanos, lo único que preguntan es, ¿estás botando peditos? ¿Has hecho caquita? Y ellos dicen, no.
Cuando le dicen que no, el cirujano se asusta. Pero si le dicen sí, estoy botando peditos, uy, quedan felices porque eso significa que el intestino está funcionando. Porque si no, ellos estarían pensando en un hilio mecánico, un hilio que ellos provocaron en la cirugía. El estreñimiento espástico es por irritación de la mucosa, provocando que la musculatura se retraiga. Puede ser un esfínter a nivel de tubo digestivo. Y a nivel de recto, puede ser procesos dolorosos, que puede ser por una fisura que le duela al hacer y por eso no hace. ¿Ya? Puede haber hemorroides, pólipos que evitan ir a defecar. Ay, jóvenes, cuando ustedes estén haciendo internado, cuando sean residentes, se van a encontrar con todo esto. Vienen señores, señoras a la consulta y dice con dolor abdominal, me duele, doctor, me duele. Y nosotros lo primero que hacemos es sacarle una placa de abdomen. Y cuando encontramos así botellas ahí adentro, ¿y cómo entró eso? ¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hablar. Generalmente los señores que vienen con eso ahí adentro dicen, por favor no le digan nada a mi esposa. Y nosotros tenemos que aprender a callar. Tenemos que decirle, ¿y qué le vamos a decir a tu esposa y a tus hijos? Que me van a operar de intestino. Allá. Más de allá nosotros no podemos estar preguntando qué pasó. A veces, a veces le preguntamos qué pasó, me caí, dicen. Bueno, entonces van a encontrar estas cosas con dolor abdominal. Otro, miren, variedad de objetos que van a encontrar. ¿Están viendo? Hay una botella Coca-Cola, hay un paraguas. ¿Qué más hay? A ver, vean. Donde muchas veces las botellas se rompen. Como es presión negativa, eso absorbe y entran. Y la única forma de retirar es con cirugía. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que decirle a la familia, se tiene que operar urgente, tiene un abdomen agudo y meterlo a quirófano, ¿no? Y nosotros no tenemos por qué, si el paciente nos dice que no quiere que sepa la familia, entonces no tenemos que respetar. Entonces son casos muy delicados en los que no podemos hacer nada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. ¿Está todo claro? Sí, doctora. Ya. Vamos a hacer un temita bien cortito, continuando de esto de vías biliares, para que así el miércoles nos dediquemos a todo lo que es maniobras, palpación, percusión, y que es lo más importante de la parte digestiva. ¿Lo pueden ver la diapositiva? Hígado y vías biliares. Sí, doctora, se ve. Sí, doctora. Este tema es cortito, interesante, muy bonito, que va juntamente a lo que estábamos hablando. Entonces,
de aquí para adelante, desde lo que voy a dar el día miércoles y una parte de la parte de hígado y vías biliares, va a entrar para el tercer parcial, el examen práctico, el famoso CD de maniobras, ¿ya? Entonces, ténganlo presente que el trabajo del CD lo tienen que hacer entre 4 personas no importa que no sean del mismo grupo, pero mucho mejor si son del mismo grupo. 4 personas y cada uno tiene que hacer maniobras. Ya se pueden dividir vías biliares, páncreas, vaso, estómago, intestino. También vamos a necesitar la palpación y percusión de la parte respiratoria y urinaria, genitourinario, que eso después les voy a dar. Entonces, comenzamos con los 4 cuadrantes, por ejemplo. Les voy a los 4 cuadrantes, los 8 cuadrantes, y ahí explicar en cada cuadrante qué hay. Bueno, por ejemplo, acá vemos un hígado normal y un hígado que hablamos con hepatomegalia. Hepatomegalia hay hasta en las insuficiencias cardíacas, ¿no es? Porque ese hígado se hace grande. En el caso de vías biliares, siempre vamos a preguntar en el recién nacido, ¿qué pasó en el recién nacido? ¿Por qué? Porque el recién nacido no se va a enfermar de cálculos ni de litiasis, pero sí va a haber una ictericia en los 7 días, después de que nace el bebé, a los 7 días, el niño llega a tener una ictericia fisiológica. Todos los niños recién nacidos. Por eso que se recomienda que no se ponga ropita amarilla, que se ponga blanca, verde, si es mujercita rosado, rojo, pero no amarillo, porque puede confundir la ictericia de la piel, ¿ya? Entonces, es una hemólisis que puede ser compatible con el factor RH o el sistema ABO, ¿ya? Cuando eso es fisiológico, el pediatra le dice, póngalo al sol, debajo de un vidrio. Y si con eso no pasa, entonces se tiene que internar el bebé para que reciba la luz, ¿ya? Entonces, ahí vemos en el recién nacido ese factor de ictericia. En prematuro, generalmente la vida, su desarrollo al nacer va a hacer que tenga más ictericia y ese niño queda en la incubadora. En la infancia y pubertad, ¿qué pasa? Hay ictericia también hemolítica congénita llamada el síndrome de la enfermedad de Hilbert o también la hepatitis A, que cuando van a la guardería, cuando van al kinder, comienzan a tener hepatitis los bebés. En el adulto puede llevar a esto a una cirrosis hepática y en los ancianos tumores malignos. Según el sexo, aquí las mujeres por los procesos biliares y la cirrosis biliar, hepatitis crónica, quistes, hidatídicos, hemofilia espontánea, hepatitis A, hepatitis B, pueden tener daño a nivel de hígado y vías biliares. En el sexo masculino, ellos que como toman, festejan con los amigos y todo, atosis, cirrosis alcohólica, hemocromatosis, cáncer, hepatitis tóxica y hepatitis A y B, igual que las mujeres. Según la ocupación, según en qué trabajan, si son pintores, si son obreros, están más propensos a tener hepatitis tóxica, porque el olor de la pintura es muy tóxico. La cirrosis hepática en catadores y bebedores de bebidas alcohólicas. Y la ictericia encontramos en matarines, en arroceros, en obreros que trabajan con pollos, ¿no? Aquellos que trabajan en las granjas de los pollos van a venir con ictericia.
Entonces ya sabemos que esas personas son muy propensas a tener problemas de hepáticos y biliares. Según la residencia, la alimentación puede ser la parasitosis, el alcoholismo y las sustancias carcinógenas que van a utilizar. Los pacientes que tienen déficit de proteína, en los niños hablamos de kwashiorkor, degeneración adiposa del hígado. En estos casos, por ejemplo, los niños, las niñas, los papás no son rubios, no son blancos, son morenitos, pero la bebé viene con su pelito medio rubio. Y dice, ay, mi niña es rubia. No, no es rubia. A eso se llama kwashiorkor. Eso es falta de proteínas. No le están dando huevos, no le están dando carne. Entonces esa niña está desnutrida. Exceso de hierro, siderosis, fibrosis de hígado y cirrosis. Exceso de alcohol. Ya saben que es el hígado, ¿no es? Va a ir a una cirrosis, esteatosis, hepatitis, degeneraciones neoplásicas, anemia hemolítica, exceso de huevo. El huevo es bueno, tiene proteínas, pero a muchas personas les hace daño, es nocivo. Los que hacen ejercicio, por ejemplo, les recomiendan de 3 a 5 huevos para las proteínas, pero otros que con 1 o 2 ya les está haciendo daño, ¿no ves? Entonces provocan procesos biliares y litiasis biliar, no a todos. Antecedentes familiares. Tenemos que preguntar si hay una colemia familiar, enfermedad de Gilbert-Najar, enfermedad de Dubin-Johnson, síndrome de Rotor o estreñimientos crónicos. A veces la mamá es estreñida, el papá estreñido, los hijos estreñidos. Antecedentes patológicos, todo lo que tenga el paciente, proceso infeccioso, que haya recibido transfusiones de sangre, que tome medicamento, hipersensibilidad a medicamento, hepatitis crónica, cirrosis hepática, parasitosis y litiasis biliar. Todo eso tenemos que preguntar al paciente si tuvo o no tuvo. Enfermedad actual. ¿Por qué viene el paciente con problema de hígado y vías biliares? Viene por dolor, ictericia, prurito, fiebre, trastornos nerviosos, hemorragias digestivas y hemofilia. Esas son las causas de la enfermedad actual del paciente con problema de hígado y vías biliares. Ahí está nuestro hígado y fíjense la vía biliar con cálculos dentro y todo la parte hepática, intrahepática, tenemos el colédoco, el cístico y termina en la segunda porción interna del duodeno. Y ahí hay un triángulo importante, ¿se acuerdan? ¿Qué se llama ese triángulo donde está la arteria cística? Que va a formar el borde inferior de hígado, el hepático común y el cístico. ¿Qué se llama ese triángulo? ¿Saben? Van a repasar porque eso les va a preguntar en triángulo el triángulo de Calot. Muy bien, Carlos. ¿Dónde está la arteria cística? ¿No es? Eso es lo primero que el cirujano tiene que ligar. Cuando tiene que operar vesícula, se va al triángulo y agarra la arteria cística, hace su jaretita, obstruye y recién corta la parte de la vesícula y va haciendo. Ya les voy a mostrar. Y ahí están los 9 cuadrantes, importante. Primero 4 y después los 9, que ustedes tienen que hacerlo cuando hagan el video. En un abdomen hacen sus 9 cuadrantes y dicen qué órgano hay en cada cuadrante.
Vamos a hablar sobre el hígado y vías biliares. ¿Cómo es el dolor? El dolor de hígado y vías biliares es cólico. Es un cólico hepático o un cólico biliar. Las causas pueden ser obstructivas, mecánicas, puede ser un dolor agudo. Generalmente ese dolor viene de predominio nocturno. ¿Ya? Va relacionado con la ingesta de alimentos. Siempre el paciente va a decir, ay, doctor, comí unos chanchitos en la tarde y en la noche comenzó el dolor. Y estos vienen generalmente Navidad, Año Nuevo y Carnaval. Ya sabemos que en las fechas después de la Navidad y el Año Nuevo, esa emergencia van a ser puros cólicos biliares, cólicos hepáticos. Ya sabemos, ya hasta ya las recetas ya están hechas ya para darles a los pacientes. Entonces el dolor es agudo, de predominio nocturno, va relacionado con la ingesta de alimentos, viajes largos a veces, disgusto cuando se enojaron o un accidente, una infección, y va a calmar con analgésico y se va a la casa. El dolor se localiza en la región de epigástrico e hipocondrio derecho. Ahí nos van a referir ellos. Aquí me duele. Se irradia la región lumbar, la escápula y el hombro derecho. Ya saben, la característica del dolor es como si estuvieran apretando o estirando. Viene acompañado, puede venir acompañado con una ictericia, que es la coloración amarillenta que llegan a tener la esclerótica y la piel. Cuando se tiñe la esclerótica, cuando uno ve los ojos y la esclerótica está teñida, es cuando la bilirrubina está mayor a 2 miligramos por decilitro. Pero si ya se tiñe toda la piel, quiere decir que la bilirrubina está superior a 7 miligramos por decilitro. ¿Cuánto es normal la bilirrubina? Porque tenemos bilirrubina indirecta, bilirrubina directa y tenemos la bilirrubina total, ¿no ve? ¿Alguien se acuerda? ¿Valores normales? De la bilirrubina total, doctora, es de 0,3 a 1,2 miligramos por decilitro. La directa es de 0,1 a 0,3 miligramos por decilitro. Y la indirecta es de 0,2 a 0,9 miligramos por decilitro. De la indirecta, ¿cuánto? De 0. De la indirecta De es 0. de 0,2 a 0,9. Ya. Generalmente la indirecta y la directa, ¿de dónde viene más o menos? La directa es cuando es obstructivo, por ejemplo, cuando hay un cálculo, está enclavado. Y la indirecta es más hepático. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos los laboratorios y nos fijamos, uy, está a expensas de la indirecta, o decimos, está a expensa, o sea, es mayor la directa, entonces esto es obstructivo. Esto, veamos la ecografía y debe ser cálculos y es operar, digamos, ¿no? Entonces ahí vemos cuál de las bilirrubinas está más alta para poder hacer el tratamiento. Y ahí está, miren esa coloración de la esclerótica y parte de la piel. Así vienen los pacientes. La piel. Y vamos a ver la ictericia oclusiva. Esto es por un cálculo que está enclavado. Puede ser en coledo, con el cístico. Puede provocar una pancreatitis y el paciente se tiñe completamente todo su cuerpo. Y hay una triada de Osler, por ejemplo, que viene ictericia, fiebre y dolor. Son 3, es la triada que el paciente sí o sí se tiene que internar. Hay una enfermedad de Wells que es por leptospirosis, una esterohemorrágica que puede ser por mialgia, conjuntivitis, herpes labial, púrpura cutáneo mucoso,
y manifestaciones renales. A veces vienen con manifestación renal y tienen problema vesicular. Ahí también vean cómo podemos ver las escleróticas muy teñidas. Y es cuando la bilirrubina esté aumentada, ¿no? Mayor de 2 a 7 miligramos. Otro síntoma es el prurito. No sé si tal vez a ustedes alguna vez les ha pasado que les escuece las manos, ¿no? Ay, me escuece mis manos, me escuece mis pies a veces, ¿no? ¿Y eso por qué? Es por las sales biliares que estamos eliminando por la piel. Entonces, generalmente es en las palmas de la mano y plantas de los pies. La causa son las sales biliares en el plasma e ictericia obstructiva o extrahepática. Puede ser un cáncer de páncreas, hepatitis aguda o hepatitis tóxica, o cuando las mujeres están utilizando anovulatorios, embarazos, cirrosis biliar. Y ahí está la colecistitis, esa es la inflamación de la pared de la vesícula. Y eso va a provocar dolor cólico. Y tenemos un cálculo, si lo ven ahí, justo un cálculo enclavado está ahí. Otro síntoma sería la fiebre. Que la fiebre puede estar en cualquier otra patología, pero también en los problemas hepáticos y biliares, como ser hepatitis aguda, hepatitis crónica, en tumores malignos, en cirrosis hepáticas, abscesos hepáticos, infecciones de vías biliares y en la tuberculosis también, que es un síntoma que está presente. Trastornos nerviosos como ser cefaleas, vértigos, insuficiencias hepáticas biliares, depresión como astenia, encefalopatía hepática, cuando ya el paciente está con transaminasas altísimas, con TGO, TGP alto, cuando la bilirrubina está alto, cuando la ureacreatinina también se ha afectado. Entonces es un problema hepatobiliar, dice, ¿no? Y puede llevar a un coma por encefalopatía hepática. Imagínense ese problema. Solamente de hígado puede llevar a un coma al paciente. Y eso nos puede llevar a una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja. Puede ser, cuando es alta, es por encima del ángulo de Treis, que puede ser por ruptura de varices esofágica, por hipertensión portal. Habíamos hablado la anterior clase sobre varices en miembros inferiores. Aquí estamos hablando de varices esofágicas por hipertensión portal. Puede ser también por una úlcera sangrante de estómago o erosiones cutáneas que nos pueden hacer una hemorragia digestiva y por lo tanto el paciente va a tener, ¿qué síntoma va a tener cuando bota sangre por la boca? El tubo digestivo, ¿qué le pusimos de nombre? Hematemesis. Muy bien, hematemesis. Otro síntoma sería la hemofilia. Eso es por erupciones de sangre en todo el árbol biliar. Y viene a ver una triada de vías biliares, donde da dolor, más cólico vesicular, más hemorragia intestinal. Se observa en la colecistitis aguda en las personas mayores y ruptura de aneurisma de la arteria cística, porque al operar no ligaron la arteria cística. Y ahí vean los cálculos vesiculares. Y a la ecografía es nítido cuando uno ve la ecografía. Si ven aquí esta figurita, van a ver aquí algo negro. ¿Lo ven? Negro en la ecografía, hacia abajo. Se llama sombra sónica. Por la presencia de cálculos va a provocar una sombra. Y esto es típico en una colelitiasis. La ecografía.
Ahí tenemos cálculos, variedad de cálculos que abren, lleno de cálculos de lógica, estaba con cólicos el paciente. Ahí tenemos los cálculos. Ahí está. Este es otro estudio que se llama RCP, no se vayan a olvidar. Se llama endoscopía retrógrada colangiopancreático. ¿Cómo es el estudio? Es como una endoscopía, le ponen por la boca y entran a la segunda porción del duodeno. Ahí van buscando para ver si no es un cálculo que está obstruyendo y para retirar eso, porque eso puede complicar en una pancreatitis. Y por eso se hace siempre la RCP. A veces se soluciona con eso. También se hace una tomografía, y en la tomografía podemos observar la vesícula, el tamaño de la vesícula, el tamaño de las paredes y la presencia de cálculos. Y luego, actualmente, las operaciones que se hacen de vías biliares es la paroscópica, ¿no? Se pone un tubito por el ombligo, que es el aspirador. Luego tenemos aquí la cámara y tenemos el bisturí. Y aquí ya son las tijeras. Y este que va a tener la cámara tiene que aprender el médico, a veces le ponen al interno, al residente, para que le alumbre. Tiene que darle muy bien la cámara al médico para que ellos estén operando. Van a ver cómo operan ellos. Aquí hay una pantalla y están viendo cómo están operando. Primero aquí agarran la vesícula para debridar el lecho hepático ya previo que hayan cauterizado la arteria cística. Ahí está. Aquí con la tijerita van debridando y van cortando, y luego una vez que ya sacan, lo aspiran y lo sacan por el ombligo. Miren, aquí está. Eso es lo que se está haciendo actualmente. Se están operando hasta hernias. Y muchas veces cuando la vesícula tenía muchos cálculos, se hace la colangio retrógrada que hacen para corregir. Le ponen un contraste con una onda T y ven si hay cálculos en el trayecto hepático. Y a veces encuentran. De nada sirve que le hayan sacado la vesícula si en el trayecto hay cálculos. Ahí tienen que tratar de hacer una RCP para poder retirar los cálculos. Y es una colangioresonancia. ¿Cómo hacen en la colelitiasis? Fíjense, la RCP, meten adentro, están en la segunda porción del duodeno, aquí está el cálculo, agarran, miren, hacen de esta forma como una malla y tras se lo sacan y solucionan el problema obstructivo. Aquí está la endoscopía retrógrada o RCP que introducen por la boca y van hasta la segunda porción del duodeno y miren el baloncito que tienen para agarrar el cálculo. Otra RCP con contraste para ver dónde están los cálculos. Y así salvamos el problema de la pancreatitis, ¿no? Porque si está obstruyendo el conducto, entonces esto se puede inflamar y se agrava el problema. Bueno, es cortito, pero es bueno que vean los síntomas. Entonces el día miércoles vamos a hablar
todas las maniobras de vías biliares, de hígado, de páncreas, de estómago, de intestino, que son puras maniobras, cómo voy a hacer la palpación. Bueno, que descansen, que les vaya muy bien y hay que esperarlo a Camacho el viernes, ¿no? Nos vemos, jóvenes. Vayan estudiando para su examen. Buenas noches, doctora. Mañana, doctora. Hasta luego. Hasta luego.